todo esto Walter Formento tiene razones económicas, ¿no? Me decías de la necesidad de visualizar, de poner sobre la mesa claramente el eje de las medidas económicas del macrismo. ¿Cuáles serían? Bueno, el macrismo coincide en términos de política internacional con los esquemas de poder financiero cuya territorialidad es de carácter global. Es decir, su centro de acumulación económica, financiera, es decir, de poder económico, político y cultural ideológico, está descentralizado en el mundo. Ya no está centrado en Estados Unidos, ni está centrado en la Unión Europea, ni está centrado en Japón, la vieja trilateral que tuvimos en los 90 como opción. El capital rentístico ha tomado por asalto esos estados, ¿no? De algún modo Estados Unidos no es una democracia en sí, sino que el Departamento de Estado está cooptado por finanzas, armas y drogas. ¿Es así o me equivoco? Sí, en uno de sus lados, digamos, es justamente... Y ahí está el vínculo del macrismo con Estados Unidos, con ese sector de Estados Unidos. Exacto. Los estudiosos de la relación entre finanzas, armas y drogas dicen que en realidad no hay, no hay drogas sin bancos que lavan. Ahora, cuando uno mira la estructura, digamos, de ingresos económicos de los grandes bancos, el JP Morgan, el Goldman Sachs, el Hong Kong Shanghai Banking Corporation, el Citibank Berkeley, uno se encuentra que solo el 3% son ingresos en términos de crimen organizado. El otro 97% es evasión y elusión. Ahora, cuando uno observa la distribución de la estructura de esa actividad económica, ellos tienen 48% de su actividad económica en paraísos fiscales, que no son las Bahamas, es Londres, Delaware y Hong Kong. Entonces, el crimen organizado es parte de la estructura de poder de los grandes jugadores financieros, de las estrategias financieras, que hoy están fragmentadas entre el globalismo de Obama y los Clinton y lo que llamamos los buitres o las líneas de las corporaciones multinacionales con sede en Washington y el Pentágono. Digamos, si no, no se entendería por qué Obama juega como juega en relación a Francisco, incluso en el acuerdo con China y Rusia para la salida de Irán de la situación de cerco. Entonces digo, esto nos permite... Es muy interesante, claro. Claro, y en la Argentina, ¿cómo se manifiesta? Macri en la misma línea que Obama y los Clinton. Y usted dirá, está observando el programa, y que esto cómo se traduce. Si hay un medio que ha cubierto las secuelas sociales de estas políticas, es Barricada TV. Creo que es impactante, ¿no? El nivel de despidos, 110.000 despidos en solo 3 meses. ¿Qué te gustaría señalar, Luciana, acerca de las coberturas realizadas por Barricada TV sobre la repercusión social de estas políticas económicas? Bueno, sí, no solo sobre las repercusiones, sino que nosotros nos reíamos dentro de las mismas reuniones y decíamos, bueno, ahora antes de leer las noticias vamos y miramos el boletín oficial y vemos cuáles son las noticias del día, interpretamos, digamos, el boletín oficial según la política del macrismo. Respecto a los despidos, era impresionante, primero, el pedido de los sectores organizados, puntualmente de los sindicatos, de sectores organizados que tienen relación o que empezaron a tener relación porque veían que Barricada era uno de los pocos medios que iba a cubrir y que quizá también descentralizaba un poco esto de la figura del referente, ¿no? Y mostraba que había familias que se quedaban sin trabajo, que no era solamente, digo, esto de desmontar un poco el ñoqui. ¿Qué es el ñoqui? Bueno, el ñoqui es un tipo que se quedó sin trabajo, que no sabe cómo va a resolver su situación, que no sabe cómo va a pagar su alquiler, no sabe cómo va a enfrentar su vida inmediata, pero no inmediatísima, digamos. Entonces, en este sentido creo que hicimos el esfuerzo de estar en cada una de las situaciones en las que podíamos y realmente la situación fue desesperante, ¿no? En el medio de los litigios laborales, ¿percibían, observaste,
gente que había confiado en Macri, que había votado en Macri, que estaba descorazonada y decía, me acaba de echar el mismo tipo que yo lo voté. Bueno, el mismo, me acuerdo, no una cobertura nuestra, una cobertura que salió por algún medio tradicional, que salió uno de los compañeros que estaba cortando de Cresta Roja, cortando el acceso a Ezeiza, y decía, yo lo voté y miren lo que me hace, ¿no? Entonces, digo, creo que hay una especie de desenmascaramiento muy tibio todavía lento, muy sí. tibio, muy lento. Lo que pasa es que es muy rápido el ciclo, ¿no? Totalmente, y muy rápidas las medidas económicas, todos pensábamos que el tipo se iba a cuidar un poco más, ¿no? Que Macri iba a ser un poco más cuidadoso y vimos que no, que esta campaña de despolitización, de esto de presentarse como un tipo más, de presentar a María Eugenia Vidal como una mujer que sale a hacer sus compras, a Juliana Aguada como una mujer que sale a hacer sus compras, globos, una cuestión totalmente despolitizada, como esto creo yo que repercutió muy fuertemente en la gente y empezó a desmontar esto que recién, que hace un ratito decía Walter, que es cómo pensar la estructura política desde otro lado, ¿no? Cómo instalaron referentes políticos justamente con la cuestión de la despolitización de lo político. La disparidad de los tiempos es apreciable. Tenés 3 meses de gestión con una rapidez imponente en cuanto a medidas y bueno, a partir de allí la capacidad organizativa popular, podemos objetar tal o cual corriente, pero lo cierto es que todo lleva tiempo. Vos no podés organizar un pueblo entero para resistir a un gobierno en apenas 15 días, ¿no? Claro, incluso porque estos dos grandes plataformas mediáticas que son el Grupo Clarín y el Grupo Telefónica, que están en pleno confrontación entre ellos, en la construcción, digamos, mediática de los candidatos hay mucho más novela que información concreta sobre el programa. Sí. Es decir, está novelada de tal manera que se despolitiza el mensaje. Entonces se arma como si fuera la novela de la tarde. Ahora, cuando terminan las elecciones aparecen los factores reales de poder, sí, y ganados los sectores financieros, ellos inmediatamente, por ejemplo, rompen todas las barreras de la importación y empiezan a traer de afuera. Eso genera desocupación, pero también se genera quiebra en la pequeña y mediana empresa. Pero esto lleva un tiempo, algunos meses, en términos de que cale profundamente la realidad, porque hasta que no llega concretamente, lo mediático a veces distorsiona, pero cuando uno le empieza a tocar personalmente y familiarmente, lo mediático empieza a tener una distorsión. Ahí es donde se necesita la conducción política que convoca a una sociedad que sigue de pie. Yo tengo golpeada, la sensación, pero de pie. Tengo la sensación, Walter, que esto es una visión particular que no logro todavía fundamentar de manera plena, pero la revolución conservadora Reagan-Thatcher tenía un asentamiento más profundo y logró una transformación del capitalismo más integral, mientras que esta avanzada conservadora se restringe solo a América Latina, de modo pleno, y tiene la limitación del precio de los commodities y del petróleo. Tengo la sensación que si varía el precio del petróleo, estamos hablando de otra situación latinoamericana, porque tengo la percepción que la revolución conservadora, el avance de derecha que estamos observando en el continente es mucho más lábil y menos potente que el que se registró en los años 80. Pienso que la persistencia de Rusia, China, los BRICS e Irán como potencias, no la persistencia, el emerger permanente, garantiza la continuidad del ciclo de multipolaridad. Esa es la visión que yo tengo, que en esta vez el conservadurismo está más acotado en su avance. Yo coincido, Gabriel, con lo que vos decís y aportaría a esa mirada. En los 80, por eso se dice que, digamos, la etapa revolucionaria se cierra en el 79 con la revolución sandinista, y la revolución salvadoreña queda en medio y no puede evolucionar. Te acordarás de ese debate. Los caminos de la unidad. Los caminos de la unidad. Lo que vos tenés hoy en el desarrollo de ese conservadurismo financiero, vos tenés hacia fines de los 90 la derogación de las leyes que habilitaban la nueva banca financiera global, ¿no es cierto? Que da
que nutre en sustancia lo que fue la caída de las Torres Gemelas del 11 de septiembre del 2001. Porque si no, no se entiende eso, digamos, y lo que se llama, ¿qué hacía la fractura del bloque financiero? Entre el sector que acumula a partir de sus estructuras deslocalizadas en el mundo, China, Rusia, la India, Indonesia, Brasil, Argentina, y el que sigue retrasado porque su acumulación se centra dominantemente en lo que tiene instalado en Estados Unidos, en Europa o en Japón. Esa fractura permite lo que se llama el armado y el salto de calidad de la propuesta BRICS, donde se combina la propuesta multipolar, que se combina en el eje BRICS y en el eje Francisco, que son dos, porque la crisis del 2009-2010... ponemos cono de silencio que no se escuche nadie. Tenía vigencia la tercera posición. Sí, tanto que nos han criticado académicamente, ¿no? Liberales y marxistas con respecto a la visión tercerista del mundo. Creo que después de ver cómo evolucionó el UNASUR, los BRICS y la revolución islámica, tenemos una idea de la vigencia de ese pensamiento. Gabriel, incluso dándole un poco, aportando lo que decís, ¿qué es esto que estamos viendo sino el desarrollo en una etapa muy importante, incluso porque hoy tiene correlación del movimiento de los países no alineados, claro, de 1957-61? Lo que pasa es que hoy le llamamos de otra manera. Entonces, uno dice, internacionalmente, ¿cuál es la correlación de poder entre las propuestas, los esquemas financieros y el esquema multipolar? Hoy la correlación de poder de la propuesta multipolar es favorable. Y es posible que tengas una visión un poco más de rechazo al capitalismo en conjunto, ¿no? Yo creo que, retomando no nos molesta la polémica, al contrario, me encanta. Retomando un poquito, esta cuestión, creo que pensando por ahí en los procesos más interesantes y más progresistas de nuestro continente, y teniendo en cuenta esta discusión que ustedes tenían recién, creo que es hora, pero sin ningún lugar a dudas, de que justamente redoblemos la apuesta, ¿no? Pensando, por ejemplo, en el conflicto del precio del petróleo en Venezuela, y los límites que le plantea a Venezuela el modelo rentista. Toda esta cuestión de cómo pensar, digamos, el modelo productivo, la monoproducción, no solo la monoproducción, sino lo que genera subjetivamente en la gente, lo que generó en todos estos años la producción únicamente de petróleo en Venezuela, en donde, por ejemplo, hoy las derechas, Leopoldo López, Lilian Tintori, y todo el arco del MUD que se está presentando en Venezuela, lo tiene primero como bandera, totalmente como bandera, en principio del desabastecimiento, sumado a toda la campaña mediática y sabiendo las limitaciones claras que tuvo en la revolución bolivariana, solo basándose en el precio del petróleo. Entonces, ¿cómo nosotros redoblamos la apuesta? Creo que a Evo hoy le queda casi que la obligación de apretar, de instalar todos estos debates con seriedad, de pensar particularmente qué otro modelo podemos tener, que si no le queremos llamar socialismo, pensemos cómo le podemos llamar. Yo soy más partidaria de llamarle socialismo, pero creo que si hay una opción, tiene que ser por ir y apretar el acelerador con todo. Para pensar lo que dijo Luciana, los que se posicionan como modernos, como innovadores en las sociedades latinoamericanas, son hijos de la monoproducción, es decir, de los modelos más arcaicos, atrasados y desligados de la potencialidad de las nuevas tecnologías y del crecimiento social que se pueda imaginar. Es exactamente al revés a la narración mitrista. Lo progresivo no es progresivo, en realidad es reaccionario en América Latina. Ahora seguimos.